Si bien sabemos que hoy es momento de escuchar lo que los expertos de salud, médicos, epidemiólogos, entre otros, tengan que decir al respecto de la crisis mundial que estamos atravesando por el COVID-19, cuando ya han pasado 2 semanas desde que las autoridades de gobierno, ¿cierto?, declararon un estado de emergencia en Chile, luego de decretarse el toque de queda en todo el territorio y incluso cuarentena total en algunas comunas. Eh, bueno, emergen ciertos temas, ¿cierto? Y se agudizan también otros ya existentes, lo que obviamente va cambiando y profundizando, ¿cierto?, la crisis que estamos atravesando. Y es allí donde creemos que las ciencias sociales pueden hacer un aporte, ¿cierto?, al debate de esta temática. Y por eso hoy decidimos partir con una entrevista a Paula Luengo, lo tenemos ahí con cámara. Bueno, Paula es investigadora asociada del COES, donde es encargada de la unidad de políticas públicas, ¿cierto? Es ICOES, unidad de vivencia, conexión e incidencia. Paula es psicóloga social, es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es experta en el estudio de determinantes individuales y sociales del comportamiento prosocial y la vinculación con el compromiso y la participación cívica. Paula, bienvenida. Muchas gracias Macarena. Bueno, como gracias primera... también a todos los que están conectados y están interesados en este tema. Muchas gracias por estar. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Como para partir la conversación, te queríamos preguntar cómo se podría explicar desde la psicología social el que algunas personas incumplan la cuarentena, como hemos visto, incluso personas infectadas, y qué dice esto sobre la adhesión a las normas. A ver, yo creo que quizás lo primero es como situarnos en lo que significa una cuarentena, ¿no? Seguramente es una de las medidas más reconocidas también desde la evidencia que hemos ido recogiendo, sobre todo en las experiencias internacionales, más o menos, digamos, eficaces que se han ido viendo a lo largo de lo que ha ocurrido con esta pandemia en otros lugares del mundo, ¿no? Y obviamente esta medida de distancia social de alguna manera genera en el ser humano una cierta controversia, porque el punto es que me tengo que cuidar y tengo que cuidar al otro desde una distancia, ¿no? Entonces es algo que tiene una cierta contradicción en términos como de lo que significa, de lo que implica para el ser humano comprender qué es la distancia, lo que en este caso, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la distancia y lo que en este caso puede afectar o no afectar a mi entorno, ¿no? Entonces, en primer lugar, la cuarentena es una medida obviamente preventiva, es una medida de las medidas la más seguramente importante y en la que hay más consenso, pero seguramente también es una medida que nos involucra de una manera un poco contradictoria, ¿no? Estamos hechos para la cercanía, estamos hechos para demostrarnos esa cercanía, para el contacto, y comprender que es a través de la distancia que yo me cuido y cuido al resto, es, primero que nada, es un paso, digamos, de alguna manera, por así decirlo, psíquico, individual, ¿no? De la persona, que implica un esfuerzo muy, muy, muy grande, ¿no? Y en este sentido, sí, claro, el punto es el siguiente, que obviamente nosotros estamos en una sociedad como nuestra sociedad chilena, muy estratificada, con mucha polarización social, ¿no? El coronavirus llega a través de personas que viajan al extranjero y por lo tanto se instala primero que nada en un contexto socioeconómico más alto, ¿no? Y claro, nosotros vemos que las personas que comienzan, o los hechos que vamos conociendo de personas que comienzan a incumplir la cuarentena, se dan en contextos, por ejemplo, de Santiago, en la región metropolitana, de personas que tienen algunos importantes privilegios sociales, ¿no? Entonces, ahí la pregunta viene con mucha más fuerza, ¿no? ¿Qué ocurre, digamos, en la mente de una persona, en su interioridad, que no es capaz, de alguna manera, de salir de un individualismo y no es capaz de comprender que estas medidas son necesarias para un cuidado colectivo de la comunidad, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? Lo que estoy haciendo puede afectar no solamente a mi grupo, no, puede afectar no solamente a mi entorno inmediato, como puede ser mi familia, mis hijos, mi contexto, sino también puede afectar
a un contexto social más amplio. Y entonces ahí, bueno, entraríamos en todo el tema de lo que implica, tú me mencionabas las normas sociales, ¿no? Las normas son necesarias para la convivencia social, ¿no? Y las construimos también socialmente, no solamente son dadas o son de alguna manera reforzadas o sostenidas por una sociedad y por un colectivo, sino que también son construidas socialmente. Y en esa construcción social seguramente estamos recién en el inicio de la construcción social de esta norma, que de alguna manera nos coloca en una dimensión de bien común mucho más fuerte. Claro. Y en ese sentido, como existirían quizás como ciertas actitudes sociales y quizás podríamos decir como antisociales, que llevarían como a respetar o no de manera más individual estas medidas que son colectivas, adoptadas por un bien común. Sí. A ver, ahí, claro, entramos en un territorio bastante más, digamos, complejo, ¿no? De alguna manera hay una serie de comportamientos y también actitudes, como dices tú, que se relacionan con una concepción de bien común y de sentido de pertenencia, ¿no? Nosotros estamos obviamente dentro de nuestras sociedades y sobre todo quizás en particular nuestra sociedad chilena, que sabemos que es fruto y está en un marco también de modelos económicos y políticos determinados, ¿no? Y en particular un modelo seguramente económico en el que la visión del ser humano, la visión antropológica que hay detrás es una visión eminentemente individualista, ¿no? Y favorecedora, digamos, de la ganancia, ¿no? Por sobre las relaciones y los vínculos. Entonces, en ese sentido, seguramente yo creo que es bastante importante reconocer que nuestra norma social, si bien nosotros hablamos de la sociedad chilena como una sociedad solidaria, como una sociedad que frente a los embates de la naturaleza, frente a las crisis o las urgencias y las emergencias naturales, emerge, ¿no? desde una dimensión solidaria muy fuerte, pero es verdad también que dialoga con un sistema, con una construcción social que ha privilegiado seguramente comportamientos mucho más individualistas que comportamientos más colectivistas, por así decirlo, ¿no? Dentro de las actitudes que favorecen o que favorecerían una visión de bien común, de una construcción de una sociedad de todos y todas, de una sociedad de iguales, por así decirlo, seguramente hay comportamientos como los así llamados prosociales que son fundamentales, ¿no? Nosotros, bueno, desde la psicología le hemos dado por muchos años mucho énfasis al estudio de los comportamientos antisociales, ¿no? Los comportamientos justamente de desajuste, digamos, de comportamientos agresivos, comportamientos que de alguna manera expresan, ¿no? La incapacidad de conectarnos positivamente con el otro. Y les hemos dado menos énfasis al estudio de estos otros comportamientos. Los comportamientos prosociales podrían en este momento ayudarnos mucho a entender el por qué sostener un comportamiento tan difícil como es el cuidado y el autocuidado y el cuidado en una cuarentena como esta, ¿no? Obviamente es un requerimiento extremo, una cuarentena que se va extendiendo en el tiempo, no estamos hechos para estar encerrados, yo insisto en esto, este ejercicio, ¿no? De cuidarnos a través del encierro es un ejercicio que requiere de una sofisticación, por así decirlo, en nuestros sistemas de creencias y valores muy altas, ¿no? Requiere justamente de comprender que es necesario que nos conectemos de alguna manera con un sistema y que anclemos nuestras decisiones cotidianas y que las resignifiquemos cotidianamente, justamente por ese sentido de bien común. Si no lo hacemos conscientemente, obviamente esto se desmorona en poco tiempo, ¿no? Y va a ser muy digamos, lamentable, digamos, que después de unos tiempos nuestros comportamientos de cuidado y de respeto de la cuarentena decaigan, ¿no? Justamente porque si no están anclados y si no están hechos conscientes y no se va transformando también y construyendo una norma social colectiva con sanciones sociales, no solamente sanciones legales, ¿no? Con sanciones sociales, es decir, todos tenemos que entender que en este caso, nuestros comportamientos tienen una interconexión y una interdependencia tremenda, ¿no? Es decir, el que el otro se cuide y me cuide,
¿no? El que yo, quedándome en casa, cuido a la sociedad, implica que tengamos que hacer conscientes lo que está detrás de nuestra concepción del bien común. ¿Realmente sentimos la pertenencia a la sociedad? ¿Realmente sentimos que lo que estoy haciendo puede llegar a impactar a una persona, por ejemplo, que seguramente no va a tener las condiciones de poder ir a cuidarse a un sistema sanitario de mejores condiciones, ¿no? Es decir, ¿de qué manera me conecto con quienes, no solamente aquí y ahora, o cercanos a mí, sino que con quienes son parte de esta sociedad y seguramente no van a tener los privilegios que a lo mejor tenemos muchos de nosotros de poder hacer una cuarentena tranquila, de poder hacer, entre comillas, ¿no? Con todo el costo personal que tiene, que podamos hacer también una cuarentena cuidados por sistemas de salud mejores que otros. Lo sabemos porque estamos en una sociedad chilena que también tenemos un sistema de salud tremendamente segregado y eso hay que reconocerlo. Entonces, si no me logro conectar con esa dimensión, por así llamarlo también de alguna manera, la conexión con el bien común tiene que ver con una dimensión de conexión con las utopías, ¿no? Es decir, con cómo concibo, ¿no? La sociedad, ¿no? Y cómo concibo que lo que yo estoy haciendo no solamente afecta a mi familia, sino que también afecta al conglomerado más amplio, ¿no? A un colectivo más amplio. En ese sentido, Paula, ¿cómo podríamos entonces, como más en concreto quizás, cómo promover este tipo de comportamientos prosociales en este contexto en el que estamos, tanto quizás desde las autoridades, cómo lo transmiten, o también como de manera individual, hoy día que estamos, quienes estamos en nuestras casas, en el fondo, cómo trabajamos también, por ejemplo, en el caso de la gente que está en las casas con los niños, cómo trabajamos, cómo fortalecemos este tipo de actitudes y comportamientos sociales. Yo creo que, a ver, los comportamientos prosociales en general no los visibilizamos tanto como los antisociales. Obviamente hace mucha más noticia la señora que con 63 años va y se pasea por el supermercado sabiendo que tiene coronavirus, ¿no? Y no hace obviamente tanta noticia los miles de personas que sí han aceptado la cuarentena y la han hecho consciente y están sacrificando también mucha porción de sus vidas, ¿no? Porque justamente como tú dices, estando con niños en la casa, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, seguramente yo creo que visibilizar este tipo de comportamientos es una de las vías importantes, porque así vamos creando de alguna manera esta norma social y la vamos fortaleciendo y la vamos construyendo. Los comportamientos prosociales tienen una manifestación muy amplia comportamental. Van desde comportamientos de ayuda hacia comportamientos, no sé, comportamientos como ayudar, consolar, cuidar, empatizar. Son típicos comportamientos prosociales. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, pondría mucho el acento en los comportamientos o en las dimensiones del cuidado, que son un poquito más sofisticados que el ayudar. El ayudar es mucho más, yo te ayudo, te entrego algo, es mucho más, por así decirlo, unidireccional, te ayudo, ¿no? En este caso necesitamos revitalizar comportamientos de cuidado que son mucho más cooperativos, que nos involucran y nos relacionan, ¿no? Y generan relaciones de reciprocidad, ¿no? De alguna manera, si yo me cuido, facilita que tú también entiendas que tú te tienes que cuidar. Y el que tú te cuides, de alguna manera, refuerza que yo me tenga que cuidar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el explicitar esta interconexión o esta dimensión de reciprocidad entre nosotros, visibilizarlo y también reforzarlo con esta dimensión más motivacional de los comportamientos prosociales, que es la empatía, ¿no? De alguna manera, yo logro comprender que te tengo que cuidar cuidándome, quedándome en casa, aceptando esta cuarentena que va a ser más larga de lo previsto seguramente, implica que yo tenga que de alguna manera conectarme. Mi motivación es la conexión que tengo con el otro, ¿no? Y esa conexión la permite esta tendencia del ser humano, esta posibilidad y esta oportunidad que tiene el ser humano de comprender el estado de ánimo del otro, de ponerse en su lugar, que es la empatía, ¿no? Entonces, seguramente hay una dimensión de empatía que este es un momento tremendamente privilegiado para poder aplicar, para poner en práctica, aunque la empatía no es todo. Y eso lo podemos ir conversando también, pero sí seguramente
el poder sintonizar con, y sobre todo en este caso, porque yo creo que, y insisto sobre esto, sobre todo en este caso creo que tenemos que poder empatizar con los que están más lejos, ¿no? O que están, los que no son de nuestro círculo, porque nuestro círculo seguramente, si estamos pudiendo hacer cuarentenas porque tenemos una casa, tenemos un techo, ¿no? Tenemos las posibilidades y las condiciones de hacerlo, pero seguramente en nuestro caso yo creo que en Chile tenemos que tener una dosis adicional de empatía con quienes no pueden hacer cuarentena y no van a poder hacerla tampoco. Mm. Sí. Claro, y avanzando un poco en esta idea como de conectarnos y de empatizar con el otro, de vernos como sociedad, quería tocar un poco el tema, bueno, la crisis del coronavirus se instala en nuestro país, en Chile, justo en medio de una crisis social muy profunda. Sí, ¿cómo crees tú que esto afecta en el comportamiento individual y colectivo? Ya habían habido unos ciertos cambios, ¿cierto?, dentro de este movimiento social que también había hecho reconectar a las personas, como, ¿qué consecuencias también puede tener hoy día esta situación de crisis en una sociedad que se encontraba ya profundamente fragmentada? Sí. Sí, bueno, es complejo porque de alguna manera nosotros, digamos, desde la psicología social sabemos también, y desde la psicología del desarrollo también, sabemos que las normas sociales, y digamos, para que se establezca la importancia de una norma social, de una norma de convivencia, la autoridad, la figura de la autoridad es fundamental, ¿no? Y sobre todo cuando esta figura es legitimada y es legítima, ¿no? Y es considerada como legítima por los ciudadanos. Obviamente la norma que instaura una autoridad es mucho mejor percibida y por lo tanto aplicada si esa autoridad es una autoridad percibida como legítima o legitimada, ¿no? En este caso, claro, nosotros estábamos recién en un proceso, digamos, también de estallido social, de revuelta social, empezando un proceso constitucional, con todos los altibajos que conocemos, ¿no? Y seguramente nos encontramos con esta situación, con un gobierno con una muy baja aprobación en muchas de las encuestas, esto lo vimos desde enero hacia adelante, no con mucha más claridad, ¿no? Entonces, seguramente, eh, eh, para poder favorecer en un gobierno que, digamos, con una fuerte crisis en su legitimidad, seguramente han sido importantes también figuras intermedias y figuras de expertos en este caso, ¿no? De alguna manera la autoridad puede ir depositando y ha ido parcialmente, bueno, no sé, es mi opinión, ¿no? Ha ido parcialmente depositando parte importante también de las decisiones y lo bueno que se ha realizado, que se ha realizado también en nuestro contexto, esta mesa de trabajo, esta mesa de encuentro entre las distintas voces que tienen la posibilidad de seguramente un conocimiento mayor, con mucha más evidencia empírica detrás, con una serie de cosas que han favorecido, ¿no? Que estas decisiones lleguen a la población de una manera más legítima, ¿no? A través de canales más legítimos. Nosotros, en ese sentido, yo creo que se nos ha sumado, digamos, una complejidad mayor en este contexto, justamente porque la norma social, obviamente si una autoridad es menos legítima, obviamente percibo como ciudadano que esa norma entonces quizás no es tan necesario seguirla, ¿no? Y por eso, en ese sentido, yo creo que recurrir a intermediarios, ¿no? Expertos con, digamos, que puedan entregar también un mensaje a la población en el que realmente se pueda dar, digamos, de alguna manera, como evidencia basada, digamos, en dimensiones más científicas, en estudios más complejos, da una seguridad mucho mayor de la que seguramente se podía dar al inicio de esta crisis, ¿no? Así es. Sí. Bueno, yo ahora para que los que nos están escuchando, voy a activar los micrófonos para que quien no quiera hablar ponga su micrófono en mute. Pero quiero invitar a que si alguien quisiera
hacer alguna pregunta, algún comentario a Paula, pueda tomarse el micrófono un minutito para... No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Yo tengo, quizás, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede en este minuto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? Silvana Calderón por acá. Hola. Hola, Hola, ¿qué Silvana. tal, Silvana? ¿Qué tal? Sí. Hola, Paula. Oye, mira, yo quisiera hacer una pregunta respecto al comportamiento prosocial. Y yo te cuento un poco que tengo una ONG con el cual trabajamos hace mucho tiempo en trabajo comunitario, en reconectarnos con otros, en ir estableciendo redes de comunicación en los territorios, y con los cuales nos ha costado eh, muchísimo. Ahí sí me ves, hola Paula. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con los cuales nos ha costado muchísimo el poder establecer una narrativa, digamos, de que nos tenemos que quedar en casa para poder cuidarnos. A ratos resulta un poco contraintuitivo, por así decirlo, nos estamos cuidando, pero en una situación de confinamiento, cuando siempre hemos tratado de incentivar el contacto con los otros. Yo no sé si tú tienes algunas recomendaciones para poder construir un poco esta narrativa y darle un poquito más de fuerza, porque creo que incluso a la gente que son muy, muy activa en términos sociales les cuesta mucho esto de, pero ¿cómo? Si siempre hemos estado acostumbrados a vincularnos, a estar con otros, y ahora tengo que estar en confinamiento para poder cuidar a otros. Ahí, si tú nos pudieras nombrar algunos elementos de los temas de prosocialidad que nos pudieran ayudar a construir más esa narrativa, Paula. Eso, Sí, gracias. sí, muchas gracias, Silvana. Es la pregunta que seguramente nos estamos haciendo, ¿no? Porque esta es una situación nueva, ¿no? Y seguramente también desde la investigación vamos a tener que ir comprendiendo más cómo nos hacemos cargo de esta paradoja de alguna manera, ¿no? Yo creo que por ahora podría decir que el concepto de cuidado, ¿no? Y, como les decía un poco, de alguna manera resignificarlo, visibilizarlo, ¿no? Y en este caso quizás reconstruir el significado de lo que implica que estamos frente a algo incontrolable, ¿no? No es algo que nosotros hayamos buscado, no es algo que nosotros hayamos intencionalmente producido, es algo que ocurrió, que está ocurriendo y que tiene una dimensión global, porque esa dimensión también es importante, ¿no? Una conexión con una dimensión planetaria mayor, la posibilidad también de salir de alguna manera y de conectarnos con una dimensión mucho más amplia, que no es solamente del ser humano, sino que es también de justicia medioambiental, ¿no? De alguna manera estamos viendo, por ejemplo, la reacción en muchos contextos también de la vida eh, natural, de los animales que comienzan a volver a colocarse en sus espacios, ¿no? De una naturaleza en la que también vemos efectos muy claros en la reducción, por ejemplo, de CO2, etcétera. Resignificar que en este caso nuestra calma, nuestro silencio, este espacio en el que nos estamos cuidando, eh, digamos, cada uno en sus propios nichos ecológicos, no sé cómo decirlo, tiene que ver con la posibilidad de replantearnos una dimensión nueva, una dimensión, digamos, de la construcción de un bien común mucho mayor, que involucra también el ambiente, ¿no? Yo creo que por ahí, por ejemplo, hay una dimensión que nos puede permitir decir, ok, no estamos en contacto, pero es porque quizás necesitamos también una pausa, nuestro planeta necesitaba esta pausa, necesitamos salir del antropocentrismo, de creernos como dioses de este universo, este silencio nos está haciendo bien de alguna manera, obviamente
todo el costo y el sacrificio que implica. Yo creo que hay una parte importante que tenemos que explicitar mucho, que este confinamiento, que este aislamiento implica un sacrificio porque somos seres sociales, ¿no? Pero que ese sacrificio nos conecta con una dimensión todavía de un bien común mayor y más a largo plazo, ¿no? Sobre todo conectarnos con una dimensión de un bien también más universal y más a largo plazo, que involucra la dimensión medioambiental, la justicia medioambiental, y también una dimensión, digamos, más colectiva todavía, ¿no? Esto que me cuesta va a tener repercusiones también positivas en términos de ambiente, también positivas en términos de llevarnos a resignificar el valor de los vínculos sociales, ¿no? Porque yo creo que con todo esto todos nos estamos preguntando, nos estamos dando cuenta que no teniendo ese vínculo lo estamos seguramente posicionando en una centralidad mucho mayor de la que antes nos podíamos dar cuenta. Creo, ¿no? Creo que vamos por ahí. Paula, y como para ir cerrando, una pregunta quizás un poco bien abierta y un poco difícil, es ¿cómo crees tú que se podrían promover políticas públicas que a su vez promuevan este comportamiento prosocial, estas actitudes en el fondo que nos lleven hacia, en el fondo, conectarnos, hacia empatizar más con el otro? A ver, yo creo que esa es como una pregunta así como, es como la pregunta digamos, de la vida, ¿no? Que nos hacemos quienes estamos en el estudio de comportamientos prosociales, cómo pasar a políticas públicas, ¿no? Y en este momento yo creo que nos encontramos paradójicamente en un momento privilegiado, ¿no? Para una conciencia, por así decirlo, prosocial mucho más amplia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos un experimento junto conducido por Gloria Jiménez, nuestro equipo, que es muy interesante porque pudimos investigar en un grupo de adolescentes chilenos qué ocurría cuando ellos realizaban comportamientos prosociales entre adolescentes de clases sociales distintas, de clase social muy alta y clase social muy baja, ¿no? Vimos distintos tipos de comportamientos prosociales, ¿no? Comportamientos como ayudar, que son más débiles, por así decirlo, entre comillas, como son más sencillos de realizar, más unidireccionales, yo te ayudo. Y también vimos comportamientos prosociales un poco más complejos, como el establecer más una relación de cuidado, de hacerme cargo del otro, ¿no? De cooperar con el otro, ¿no? Una dimensión de mucha más relación, de más reciprocidad en la relación. Y es súper interesante porque lo que también vimos es que en realidad la empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, es positiva y es suficiente cuando la realizamos en este contexto, cuando la realizamos hacia nuestra propia clase social, ¿no? A nuestro grupo de pertenencia, ¿no? Pero cuando tenemos que actuar comportamientos prosociales más sofisticados, como el cuidado del otro, como el hacernos cargo del otro, como el tener una relación más estrecha con el otro y por lo tanto cuidarlo, ¿no? En ese caso la empatía no era suficiente. Y por lo tanto, nosotros creemos que todo esto tiene que ver con la necesidad de anclar la dimensión también de la empatía y de los comportamientos prosociales a un sistema de creencias. En este caso creemos que es un sistema de creencias de igualdad el que es necesario. Es decir, yo no solamente te ayudo o me quedo en mi casa o tengo este comportamiento que es de un cuidado más sacrificado, por decirlo así, sino estoy en grado de considerarte un igual a mí. Alguien que tiene los mismos derechos, alguien que tiene el mismo derecho de vivir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las políticas públicas, volviendo a tu pregunta, debiesen enfatizar no solamente la dimensión justamente de la cuarentena como una dimensión de cuidado, sino también como una dimensión de justicia social.
como una dimensión, con una necesidad de anclarla a las creencias de que realmente todos merecemos vivir. No hay una vida que vale más que la otra. No hay una vida, ni siquiera nosotros hemos visto con mucha tristeza casos de otros países como por ejemplo Italia, en el que se ha tenido que tomar opciones a quienes ayudar a sobrevivir y a quienes no, ¿no? En ese sentido creo que nuestras políticas públicas hoy debiesen promover una conciencia ciudadana y una conciencia social, de empatía, de prosocialidad y por lo tanto de cuidado, pero también unida a una dimensión de justicia social, una dimensión de igualdad social, por la cual tendríamos todos que tener esta conciencia encendida, visibilizada y ojalá viralizada también. Una viralización positiva. Sí, bueno, sin duda que la crisis en este momento nos debiera llevar a pensar en el fondo, en el futuro como sociedad, como país, en el fondo, hacia también esto de traspasar el tema del virus en el fondo a pensar y repensar, ¿cierto? Como dices tú, un sistema de igualdad y de justicia social, ¿cierto? De mismos derechos a todos los ciudadanos. Y ojalá que sea así. Yo tenía, con el ejemplo que tú estabas dando, una duda cuando en este estudio, en el fondo, que hacen con niños de distintos estratos socioeconómicos, si es que también, se me ocurrió, si es que también hay como diferencias en cuanto al respeto de las normas o en estas actitudes, hay diferencias generacionales también, no sé si es que como las generaciones tienen también quizás como una conciencia distinta en cuanto al respeto de las normas, a estas actitudes más de empatía. Sí, seguramente yo creo que la percepción del riesgo es un tema en esto también muy importante, ¿no? Y también el acceso a la información, ¿no? Seguramente para las generaciones más jóvenes, al inicio, como la información que nos llega es fuerte y las evidencias muestran que esto es algo que afecta sobre todo a las poblaciones más, digamos, a la tercera edad, adulto mayor, etcétera. Obviamente la percepción de riesgo para una generación más joven es mucho más baja, ¿no? Y es ahí donde tiene que seguramente saltar, digamos, de alguna manera el sistema de creencias, valores, normas sociales que puede ser introyectado en personas justamente más jóvenes, de cuidado justamente de quienes de los otros, digamos, de quienes no soy yo ni es mi generación, ¿no? Pero seguramente sí, la generación más joven es una generación que asume el riesgo desde otro lugar, pero también es una generación muy empática, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que apuntar por ahí. También hay una generación, y eso lo vimos por ejemplo, hay algunos estudios que se están haciendo ahora in situ prácticamente en el caso italiano, por ejemplo, de conductas de riesgo de adultos mayores, pero justamente por quizás falta de información, desconocimiento, en todo esto también el virus digamos, de alguna manera muy nuevo, entre comillas, y por lo tanto hay muchas cosas que recién se están descubriendo, ¿no? Hay personalidades también mucho más tendientes al riesgo, ¿no? Y en esto no podemos olvidar que si bien somos parte de estructuras sociales y nuestro estado o no, digamos, nuestro pequeño o gran estado de bienestar, bueno, el caso chileno es muy pequeño, nos protege o no de ciertas acciones. En general hay muchas tendencias a que en este contexto emerjan personalidades mucho más arriesgadas, ¿no? Y que por lo tanto no logren conectarse con la necesidad, ¿no? del cuidado del otro y de la empatía. Pero bueno, eso es algo que nos atraviesa como sociedad y nos ha atravesado siempre también. Yo de todas maneras creo sí que obviamente cuando hablamos de prosocialidad, en el fondo estamos diciendo que el bienestar no existe si no es compartido, ¿no? Es esa conciencia, ¿no? Yo me doy cuenta que es una dimensión bastante utópica, ¿no? Y en algunos aspectos también esa utopía es un sacrificio, cuesta, ¿no?
Pero yo también creo que tenemos mucha necesidad de esa utopía y en este minuto de conectarnos con eso, es una gran oportunidad, ¿no? Nosotros no podemos permanecer de alguna manera insensible ante la realidad de dolor que estamos viviendo como humanidad, como país, y que vamos a vivir como país seguramente. Ojalá que no, ojalá que podamos frenar ciertas cosas a tiempo, pero seguramente también tenemos que prepararnos a vivir digamos, consecuencias de esta pandemia universal también en nuestro contexto, en un contexto que tiene atravesado por la desigualdad social, y por eso yo creo que estamos también muy a tiempo de comprender que esto y que nuestras actitudes para quienes podemos hacer la cuarentena son fundamentales en todas las generaciones. Claro que sí. Bueno, con esta última pregunta vamos a dar por finalizada esta entrevista. Te quiero dar las gracias, Paula, por tu tiempo, por tu aporte, ¿cierto? Tus comentarios. Gracias a ti, Macarena. Y bueno, también darle las gracias a quienes se conectaron el día de hoy. Bueno, y también les invito a los demás a seguirnos a través de nuestras redes sociales de COES y de DESOC. Y los invito a conectarse el próximo jueves también a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener otra entrevista y así vamos a hacer todos los días jueves a las 5:30 de la tarde entrevistas con investigadoras o investigadores tanto de COES como de SOC para ir conversando y aportando, ¿cierto?, en el debate de estos temas que van surgiendo y se derivan de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, Paula, muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Chao.